Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la redacción del debate. Hoy vamos a tratar de abordar el debate público, este debate que está encima de la mesa, que han puesto muchos políticos por interés puramente partidista. Y este debate es el debate de la cultura de la muerte que ciertas esferas de la población pretenden que venza sobre la vida, sobre el derecho a la vida. También vamos a abordar este punto trascendental que es el aborto y lo vamos a hacer con el arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Hola Mario, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí con esta mesa tan ilustre. También vamos a contar con el honor de tener aquí a Sonsoles Alonso. Ella es vocal del Comité de Deontología del Colegio de Médicos de Madrid. Hola Sonsoles, ¿qué tal? Hola. Y con Pablo Nuevo, que él es catedrático en Derecho Constitucional. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a ir muy directa y me gustaría preguntaros si el derecho al aborto realmente es un derecho, si existe este derecho, ¿no? Pues puedo empezar yo, lo que dice la Constitución y lo que dice el sentido común, que es el derecho a la vida. Porque si no hay un sujeto vivo, no puede haber titular del resto de derechos. Por tanto, ese es el punto de partida y lo que no se puede legitimar bajo ningún punto de vista es la facultad, el pretendido de derecho de acabar con la vida de un ser humano. Bueno, yo, claro, como ginecóloga voy a aportar el dato práctico, ¿no? Y efectivamente en la historia de nuestro país hemos pasado de una cosa que era un delito a una cosa supuestamente que es un derecho, ¿no? Que es el derecho a abortar. Y los números nos han dicho a lo largo de estos últimos años que realmente no han cambiado cuando cambió la ley, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una realidad social o ideológica, algo que está ocurriendo independientemente que sea un derecho o no. Como médico, por supuesto, ¿qué puedo decir? ¿No? Que todo lo que está ocurriendo dentro del útero de una mujer embarazada desde el primer instante es una vida humana, no puede ser otra cosa, y que, por supuesto, lo que tiene inherente a su propia existencia, perdón, es el derecho a vivir, a crecer y la dignidad de cualquier otra persona. Sí, yo diría que el ser humano es siempre un bien indisponible y es siempre un fin en sí mismo. Y por tanto es propio de los seres humanos, pero de toda la naturaleza, es defender y promocionar la vida humana. En este caso, el derecho fundamental es el derecho a la vida. Y es un derecho que no solo debe ser permitido, sino además tutelado. En ese aspecto, la Iglesia siempre ha tenido como la defensa de toda vida humana en todos los estadios de desarrollo uno de sus pilares fundamentales. Yo recordaría el último documento que se llama Dignidad Infinita, precisamente de la doctrina de la fe, publicado 2 de abril de 2024, donde se nos recuerda precisamente que la defensa de la vida en todos los estadios es algo propio del ser humano, y si vamos también al campo de la medicina, pues el propio juramento hipocrático que nace del siglo IV antes de Cristo siempre percibe al médico, a la profesión sanitaria, como aquellos que guardan, promueven y promocionan la vida humana en todos sus estadios y en todas sus circunstancias. Precisamente está hablando de la vida humana. ¿Debería estar este debate sobre la vida, sobre la defensa de la vida en la esfera pública, en vez del contrario? Sí, yo de hecho me he dedicado durante 31 años a cuestiones de bioética. Y cuando hablamos del fin de la vida, por ejemplo, me gusta más hablar de cómo cuidar el fin de la vida humana que propiamente de la eutanasia, ¿no? Que no es la salida adecuada para este caso, ¿no? Y luego me gusta hablar de cómo promover tanto a la mujer gestante como al ser que lleva en su seno. O sea, se trata siempre de una perspectiva positiva y que suma, ¿no? Y ya a partir de hablar del aborto es partir de una postura que efectivamente va a negar a una de las partes, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del inicio de la vida miramos con una mirada un tanto tuerta, ¿no? Miramos a una mujer gestante que puede tener circunstancias muy complejas y que por tanto necesita también un acompañamiento, ¿no? Son momentos a veces difíciles y toma de decisiones muy difíciles, pero no olvidemos que existe un segundo ser humano, una segunda vida humana en su seno, que también hay que respetar y promover, ¿no?
Más si se me permite, en este mismo invierno demográfico que estamos viviendo, cuando veía hoy precisamente que nacen 70.000 menos niños en España que hace 10 años, donde nacen unos 200.000 niños en España, y el aborto, que ha subido desde el año pasado, son abortados 103.000 seres humanos en el seno de la madre, ¿no? Pienso que toda la apuesta por la vida humana siempre rejuvenece la sociedad, es un bien infinito cualquier vida humana que nazca para nosotros, y además es algo que nos ayuda a plantear un futuro con esperanza y no con un envejecimiento progresivo a las que estamos asistiendo. No sé si ha ganado la izquierda la batalla ideológica en este tema. Yo creo que sí, para empezar, porque ha conseguido ganar la batalla del lenguaje, ¿no? Cuando se habla de embarazo no deseado, ya se pone el centro en el deseo y el deseo es lo que va a constituir el germen de cualquier derecho, con lo cual si no hay niño deseado, tiene que desaparecer el niño. De la misma manera que cuando el niño es deseado, tiene que aparecer sea cual sea el método al que haya que recurrir para ello. Yo creo que es mucho mejor, ¿no? Y precisamente para revertir este proceso, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? No es un embarazo deseado o no deseado, es un embarazo que puede ser imprevisto, pero que tiene una vida que merece ser acogida. Y yo creo que hay que subrayar que hay un elemento que podríamos llamar civilizatorio, ¿no? Eh, Esto, incluso los antropólogos culturales que dicen, ¿no? que hablan eso de la evolución humana, de los homínidos, marcan el inicio de lo propiamente humano cuando encuentran restos fósiles en los que al débil no se le abandona, sino que la comunidad, el pequeño grupo, le tutela, le acoge y le, ¿no? y le acompaña y le lleva. Eso es lo que define el origen de la civilización, el cuidado del dependiente. Eh, lo que se está haciendo es justo lo contrario, es cómo podemos eliminar al dependiente para crear una sociedad solo de hombres, ¿no? De personas fuertes, autónomas, capaces por sí mismas y que no, aparentemente no necesitan de ningún vínculo. Y eso, eh, que parece magnífico, yo creo que es el camino al desastre, ¿no? A una sociedad absolutamente inhumana. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y apoyando un poco lo que ya han comentado ellos. Yo creo que se debe impregnar la sociedad de esa cultura de la vida, pero sobre todo del conocimiento del no nacido, ¿no? Yo como ginecóloga pues lo tengo relativamente fácil, ¿no? Porque lo he estudiado, lo veo en las ecografías, pero el mensaje es de que se conozca, ¿no? Porque si se conoce se va a respetar y da información también a esas mujeres, ¿no? Que se plantean o que están en riesgo de aborto. Es lo que yo siempre digo de humanizar lo que no se ve, ¿no? El hecho que no lo veas o que tenga menos tamaño o que sean menos células no quiere decir que tenga ni menos dignidad ni menos vida, ¿no? Entonces yo creo que en esta cultura de lo que estamos hablando es donde tenemos que enfatizar para que se conozca y se respete, ¿no? Y en cuanto al juramento hipocrático, pues efectivamente, ¿no? Como, es algo que hacemos los médicos, pero que en realidad tendría que hacer también la sociedad, ¿no? De cuidar lo que decimos al más débil, al enfermo, ¿no? Eso es algo que va inherente al médico, pero que debería ser para todos, ¿no? Y cómo no, pues a una mujer embarazada y al hijo que lleva dentro y que está en crecimiento, ¿no? Y cómo, bueno, pues también el tema ideológico y el tema del lenguaje, efectivamente lo de embarazo no deseado es un término que no usamos, mejor inesperado. También en la terminología, pues estamos ya cansados de escuchar, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo, y ya, bueno, pues los médicos sabemos que no se interrumpe nada, que se termina. Muchos que trabajamos con mujeres en riesgo de aborto sabemos que muchas veces no es algo voluntario, que es algo que está en unas circunstancias absolutamente de crisis. La mujer que se plantea abortar está en una situación de mucha crisis y que necesita muchísima ayuda.
Y tampoco es voluntario porque no se elige libremente, y no se elige libremente porque no tienen toda la información. Lo que decimos, muchas abortan sin saber exactamente cómo es ese hijo que está creciendo dentro de ellas, ¿no? Eso yo lo sé porque les hago ecografías en esa situación de crisis, y muchas de ellas, al conocer a su hijo, tengo esa suerte muchas veces de presentarles a su hijo en esas etapas iniciales, deciden no abortar, ¿no? Con lo cual lo de voluntario tampoco es así, ¿no? Entonces, bueno, es esta ideología que estamos todo el rato oyendo, tal, es cambiar los conceptos, ponerle otro nombre para que parezca otra cosa, que parezca que lo que estamos haciendo es válido. Sonsoles, has tocado muchos puntos y uno de ellos es ese acompañamiento, esa información a la mujer. Me parece muy importante ahondar en él, aunque luego recuperaré también otras partes de lo que has dicho porque ha sido muy interesante, cómo se puede acompañar, ¿no?, a una mujer embarazada. Bueno, pues en la misma línea, hay que cambiar el chip de la sociedad, ¿no? O sea, es decir, ahora mismo un embarazo inesperado, imprevisto, o en una situación de violencia incluso, o de problema socioeconómico, que es un poco lo que vemos más frecuentemente, es una mujer que se encuentra sola muchas veces, ¿no? Entonces, ahora mismo la asistencia y el acompañamiento lo están haciendo fundamentalmente, sobre todo en nuestro entorno, asociaciones de apoyo a la mujer. Entonces, y son muchas veces voluntarios y que se autosustentan por donativos, ¿no?, cuando en realidad debería haber recursos para ello. Es verdad que en la Comunidad de Madrid se están ofreciendo muchísimas ayudas específicas para maternidad, pero lo que tiene que haber siempre es eso, una sociedad que apoye esa mujer embarazada para que siga adelante con su maternidad, ¿no? Es lo que les digo, bueno, pues también doy clase en la universidad a los alumnos, ¿no? Yo, claro, cuando viene una mujer en riesgo de aborto, primero veo a una mujer embarazada y veo que dentro de ella hay un ser humano creciendo, que es su hijo, y luego veo las circunstancias. Entonces, si pongo por delante la mujer embarazada, o sea, su naturaleza, luego haré todo el acompañamiento, ¿no? Primero hay que seguir adelante y luego acompañarla, ¿no? Y luego lo que yo siempre digo, no se puede animar a una mujer en esa crisis a seguir adelante con ese embarazo si luego no la acompañas. La tienes que acompañar hasta el final del embarazo y primeras etapas de la infancia y asegurarte que va a estar atendida. Eso sí no sería una enorme injusticia, ¿no? Pero lo que hay que ver es eso, que es una mujer que necesita acompañar. Y lo ideal sería que la sociedad, los políticos, se centraran en esa ayuda a la crisis, a resolver el problema, en lugar de aumentar la crisis, porque lo que están haciendo promoviendo el aborto es aumentar esa crisis en la que se encuentra la mujer. No es ni una salud reproductiva ni una salud sexual, no es una demanda de salud de la mujer, no, lo que es una crisis, por lo que sea, de esa mujer y que con el aborto no se está solucionando. Lo que tiene que centrar sus energías, la economía, para apoyarla en ese punto. Don Mario, ¿cómo acompaña la Iglesia? Bueno, me gustaría antes retomar, si me permites, como decíamos, esto es una cuestión de pensamiento de izquierdas, o sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando hoy en día pues, hay una aceptación mayoritaria del aborto. Hace poco hemos visto el mismo debate político, decir a políticos que no son precisamente de izquierdas, que bueno, que es un tema que ya está superado y que está aceptado, y no entrar más en un debate cultural, ¿no? Claro, esto nace de la revolución cultural y de la revolución sexual que nace en torno a los años 50, ¿no? Y a mí me gustaría recordar a una persona que es clave en esto, ¿no?, que es Margaret Sanger. Margaret Sanger es la fundadora de la Federación Internacional para la Planificación Familiar el año 1952, es decir, hace 75 años. Y previamente lo que pretende esta fundación, dice textualmente, es liberar a la mujer de la esclavitud de la reproducción. Frase literal. Es decir, está diciendo, la mujer, su capacidad procreadora la esclaviza. Y por tanto, si la mujer quiere ser libre, hay que liberarla de esto, ¿no? De este modo aparece este conocido término de salud reproductiva, ¿no?, cuando efectivamente el realizar el aborto no es curativo, no es terapéutico. O sea, el aborto no cura a la mujer, ¿no? Previamente lo que pretende es liberar a la mujer de todo lo que le oprime y aquello que ejerce control sobre su cuerpo. No solo esa actividad de procreativa, también la familia, instituciones civiles, instituciones religiosas, ¿no? Y por eso Sanger entiende que toda la cuestión de la anticoncepción, de la contracepción y del aborto es una cuestión de justicia social. Es justicia social. Esto se ha dicho hace 75 años, ¿no?
Esto que era más a nivel individual, una segunda autora que se llama Sulamith Firestone, ¿no? Que lo que dice es que precisamente para llevar adelante esta revolución hay que abordar el poder político, social y económico. Y aquí estamos, ¿no? Entonces hay que decir, bueno, esto que se iniciaba de una cosa personal, hay que llevarlo al ámbito social y sobre todo los ámbitos de poder, ¿no? Y claro, y es una bandera que lo han hecho de esta bandera pues muchos grupos y muchas corrientes, ¿no? Todo esto además en un humus de un pensador Marcuse, que es un pensador que tiene un texto fundamental que se llama Eros y civilización del año 62. No habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí, del año 62. Eros y civilización de profunda raíz marxista y freudiana, ¿no? O sea, por tanto, esto no hemos llegado aquí, pues no sé, por una especie de cosa indeterminada. No, no, no. O sea, hay un camino trazado para esta falsa liberación de una esclavitud, ¿no? Y yendo a la segunda pregunta, ¿cómo ayuda la Iglesia? Precisamente el Papa León XIV acaba de publicar una primera exhortación que es Dilexite, que él mismo explica que viene a aterrizar la de Dilexit Nos del Papa Francisco, ¿no? Y se ve que había dejado algún apunte y brevemente dice cómo acompañar a las situaciones de vulnerabilidad, de debilidad, de pobreza, ¿no? Si vemos también, y tengo aquí las estadísticas, no es hora de cansar, ¿no? Pues bueno, muchas veces, como bien se decía en la mesa, hay personas que ante este embarazo imprevisto, bueno, se encuentran de muchas dificultades, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es serenar y arropar, ¿no? Alguno dirá, bueno, esto es un paternalismo, ¿no? Yo siempre suelo decir que cuando uno toma una decisión solo, a lo de mí, generalmente te equivocas. O sea, qué importante es para tomar decisiones contrastar, ¿no? Entonces, una persona que aparece con este embarazo no previsto, en situaciones complejas, bueno, primero, a ver, vamos a serenarnos, ¿no? Vamos a analizar la situación, vamos a ver qué caminos podemos seguir, ¿eh? Y yo creo que en ese aspecto la Iglesia tiene muchos recursos, y no solo la Iglesia, muchas asociaciones civiles que se dan cuenta de la bondad de una nueva vida que viene a este lugar, y luego también la bondad de que esta mujer que ha concebido en su seno establezca ese diálogo materno-filial con ese hijo, ¿no? Existen, bueno, por nombrar alguna, Red Madre, Fundación Madrina, programas de Cáritas, instituciones eclesiales de religiosas y de religiosos que acompañan a todo tipo de situación de vulnerabilidad y de dificultad, ¿no? Por tanto, yo pienso que ante estas situaciones que, vuelvo a decir, pueden ser complejas y angustiosas por muchos motivos, existen caminos respetuosos con que esa madre lleve adelante su vida y al mismo tiempo con ese ser que viene a enriquecer una sociedad tan envejecida y tan empobrecida en muchos valores, poder aportar la luz y el bien que supone siempre una vida humana que viene a la existencia y que tenemos que decirle, eres bienvenido, eres un don para nosotros, no eres una carga, no eres una molestia, eres todo lo contrario, eres una bendición para nosotros, ¿no? Entonces, ver siempre estas cuestiones como una bendición y luego no hay dificultades en las que no se pueda encontrar un camino adecuado que sea saludable y esperanzador para todos. Hay otro punto en el debate público que es bastante importante de abordar, que es ese síndrome que ha causado tanta polémica política en el síndrome posaborto. No sé si este síndrome existe de verdad y aunque no exista, el aborto no es gratis, ¿no? Siempre tiene unas secuelas, por supuesto, físicas, psicológicas para la mujer, que no hay que vender un discurso blando en esto, ¿no? Bueno, un poco como decía antes Pablo, la terminología, ¿no? Entonces, clásicamente se ha usado síndrome posaborto pues, en colectivos que atendían a estas mujeres con ese trauma posaborto. ¿Qué pasa? Que no se registra en la clasificación oficial este término, ¿no? El síndrome posaborto. Pero igual que tampoco está registrado el síndrome postbullying o el síndrome postviolación. Es decir, lo que sí que existe registrado es el síndrome postestrés postraumático, ¿no? Entonces, de igual forma que en estos casos que he mencionado, aquí el trauma es la vivencia de un aborto.
¿no? Entonces, sí que bueno, pues hay publicaciones científicas donde se ve que hay unas secuelas emocionales en un porcentaje. Es verdad que cuando lees los artículos el porcentaje de la población que tiene depresión y ansiedad ya es alto, ¿no? Pero es verdad que en las mujeres que han sufrido el trauma del aborto este porcentaje se eleva, ¿no? Lo que vivimos después de un trauma, ¿no? Pues ansiedad, depresión, se puede ver en forma de insomnio, también pues, autolesiones, ideas suicidas, todo ese conjunto, ¿no? de síntomas y de padecimientos en la esfera psicológica o psiquiátrica pueden verse después de haber vivido un aborto. Y dicho sea de paso, lo que vemos es cuando más veces ocurre es cuando esa mujer no ha tenido toda la información. Por ejemplo, cuando una mujer ha realizado un aborto sin saber de cuánto estaba embarazada, si aquello era un conjunto de células o ya era un embrión con un latido cardíaco, y pasa el tiempo y se da cuenta de lo que ha ocurrido, el impacto de haber hecho eso sin la información suficiente muchas veces les marca mucho, ¿no? en esa vivencia y en ese trauma posaborto. Entonces, para concluir a la pregunta, no existe el término oficial, como en la clasificación CIE-11, que es por la que vamos ya, o en la OMS, pero sí que se reconoce una serie de problemas de salud emocional y mental relacionadas con el trauma de haber vivido un aborto. Pero esto lo veis en el Ministerio de Sanidad y en su documento de la práctica del IBE, el más reciente, del 2025, hay una parte, un epígrafe donde pone acompañamiento y donde ellos mismos reconocen que existe un problema emocional después del trauma del aborto. Bueno, yo he traído aquí precisamente un artículo de la Sociedad Española de Psiquiatría del año 2005, nota clínica que se llama Categorización diagnóstica del síndrome posaborto, y lo hacen dos psiquiatras, ¿no? Y como hemos dicho, y como bien decía nuestra compañera de mesa, bien, es una cosa que quizás no se ha estudiado más allá, no está recogido como tal en las clasificaciones psiquiátricas ni europea ni norteamericana, pero sí es verdad, aquí lo incluye, como también decía, lo incluye como criterios diagnósticos dentro del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y aparece unas tablas, bueno, pues el paciente presenta algunos síntomas, ¿no? Síntomas depresivos, sentimientos de culpa, pesadillas recurrentes, evitación o rechazo de estímulos o situaciones que recuerden al aborto, alteraciones conductuales. Bueno, hay literatura sobre esto, ¿no? Por no venir con una carpeta gorda, brevemente revisando la bibliografía que tengo en casa, he visto varios libros donde mujeres relatan su experiencia traumática del aborto. Entonces, quizás efectivamente no existe como tal, no existe como tal una patología o síndrome llamado posaborto, no está recogido, pero existe abundante bibliografía sobre el resultado traumático de muchas mujeres que han sufrido este procedimiento, y bueno, eso está constatable en bibliografía como estrés postraumático, porque es un acto traumático, y como digo, en publicaciones, quizá no en las primeras editoriales pues que tienen grandes ventas, y a veces en editoriales un poco más modestas, donde mujeres relatan lo que para ellas fue un hecho traumático que costó un tiempo en reparar y un acompañamiento para superar. Y eso, como digo, aquí traigo simplemente un artículo, pero hay bibliografía sobre este asunto. De todas formas, yo creo que es que no es lo relevante si existe el síndrome posaborto como algo, digamos, que está dentro de una categoría médica oficial, porque de lo que se trata es de si se da información o se da información a las mujeres. A nadie, y ¿no? Como decía antes nuestra compañera, exista o no exista el síndrome post-bullying, post-violación, a nadie le plantearía ningún problema que se dé información sobre consecuencias de 1000 cosas. Es más, y estamos acostumbrados, incluso desde ámbitos oficiales, a hablar de síndromes de todo tipo que evidentemente no tienen tampoco ninguna base científica y están catalogados. Y anda que no hay, ¿no?, recomendaciones y pautas sobre el síndrome postvacacional como una cosa, ¿no?, que es una cosa de país rico, ¿no? Hemos podido disfrutar de las vacaciones, tenemos que volver a trabajar, lo cual también demuestra que tenemos un trabajo al que volver, no es precisamente una cosa mala, pero claro, estamos ¿no?, pues que volvemos a tener que levantarnos pronto, ya no podemos hacer lo que nos dé la gana, y le ponemos una etiquetita, aunque no tenga base científica, de síndrome
postvacacional y podemos poner muchísimos más. Aquí lo que se trata es de determinadas fuerzas políticas, me parece a mí, de controlar dos cosas. Primero, el discurso público y segundo, tienen una visión que me parece que es bastante discutible, por no llamar autocrática, de la política, en la que lo que ellos hacen y en un momento dado consiguen, por el régimen de mayorías, trasladar al ordenamiento jurídico, tiene que ser inamovible aunque haya una alternativa o aunque haya una alternancia en el poder. Eso tiene que quedar fijado, mientras que lo que hacen otras fuerzas políticas sí que puede ser revertido. Yo creo que eso es de lo que están hablando, porque si no, digamos, no se explica. Y no se explica tampoco cuando para cualquier operación, cualquier intervención, por mínima que sea, hay que firmar 200 documentos en los que uno declara ser consciente de cualquier, no ya síndrome posterior, sino cualquier posible efecto secundario, y justo en el único en el que no se da es en el caso del aborto. En fin, lo cual me parece que nos muestra que hay más una cuestión ideológica, incluso de instrumentalización de las mujeres, que de preocupación por ellas, ¿no? Y la ley actual, ¿no? La ley de la época de Zapatero, que luego se ha consolidado, por desgracia, es extremadamente cruel. Ante una situación de vulnerabilidad, lo que dice la ley es que hay que darle a la mujer un sobre con fotocopias del BOE, ¿no? De disposiciones administrativas, es decir, el lenguaje no más claro del mundo, en el que, en teoría, debe indagar la mujer, si es capaz de leer eso, a ver si hay alguna ayuda, algún acompañamiento oficial que le puede ayudar en su situación. Y fuera de eso, no hay que hablar con ella. No hay que darle ninguna otra información, no hay que decirle qué va a pasar con su vida después, si va a arrepentirse, si va a tener un problema médico, si va a tener un problema psicológico, lo cual a mí me parece que en un supuesto en el que una mujer está en una situación de crisis, que la respuesta desde el Estado sea te damos un sobre con fotocopias del BOE y nadie puede hablar contigo, me parece eso, cruel e inhumano. Sí, de hecho, hablando de eso desde el punto de vista deontológico, ¿no? Cualquier acto médico tiene que estar perfectamente informado, ¿no? Y más esto que es un acto eh, potencialmente quirúrgico en los estadios iniciales y quirúrgico en los estadios avanzados. Ese sobre ya ahora mismo, también por ley, desde el 2023 se ha quitado el periodo de reflexión, pero yo animo a los oyentes y al público a que se metan en la página del Ministerio, que además es el de Sanidad, que ya podría ser el de Ideología, pero de Igualdad, o sea, perdón, de Igualdad, que va más el tema, es el subconsciente que me ha fallado, Exacto. el Ministerio de Igualdad, ¿no? Pero en el de Sanidad lo pueden leer, todo es público, es un documento público donde pone todo en la guía para la interrupción voluntaria del embarazo, y ahí dentro están los consentimientos informados, y todo el mundo puede acceder a ellos. La información es escasa, no, lo siguiente, súper condicionada, y hay un epígrafe que es que yo lo he descubierto hace poco, entonces creo que es importante que la sociedad lo sepa, donde dice: entiendo que una vez iniciado el proceso no puedo volverme hacia atrás. Y además está en negrita. Es verdad que luego viene un epígrafe de revocación, como en cualquier intervención quirúrgica, pero en negrita pone: si has empezado el proceso, entiendo que ya no puedo volver para atrás. Eso es contrario a cualquier práctica, en teoría médica, que es donde está este contexto de salud, ¿no? Porque va dentro de ese programa de salud reproductiva y sexual. Entonces, eso es absolutamente contrario, él lo sabrá, ¿no? Desde el punto de vista legal, la información está absolutamente sesgada y condicionada. Es decir, de tal forma que si una mujer le dan la pastilla que tiene que tomarse además delante del personal de ese abortorio o de ese sitio donde se lo dan, se la toma y a la hora se arrepiente, no le van a prestar ninguna atención sanitaria. Ninguna, porque ya ha firmado que, que asume que no se va a dar marcha atrás, ¿no? Y yo recibo luego a esas mujeres. Me la tomo hace 2 horas, ¿qué puedo hacer para revertir el efecto, ¿no? Entonces, médicamente le damos pautas para intentar ayudarla, ¿no? Entonces, yo animo al Ministerio de Sanidad y bueno, el documento para que la gente vea cómo es este protocolo y que lo que estamos diciendo aquí
es que apela a todo la práctica legal, deontológica y moral, ¿no? Y añadiría además que esta ley del 23, ¿no?, que viene a modificar el 2010, añade que se rebaja hasta los 16 años la posibilidad del aborto, ¿no?, sin consentimiento o acompañamiento de los padres o tutores legales, ¿no? Entonces, algo que es, pues, tan serio y tan delicado, pero, no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues que para otras cuestiones sea necesario el consentimiento de los padres o de los tutores legales para cosas mucho más nimias, ¿no? Y en cambio para un tema pues importante y serio como es el del aborto, pues que pueda hacerse a espaldas o sin conocimiento y ayuda y acompañamiento de los padres, pues me parece también de una especial gravedad, ¿no? Que viene a darnos a entender efectivamente que hay una postura pues que donde la valoración de esa vida humana y también el ayudar a una decisión que haga crecer y que pueda acompañar a esta mujer, como todos necesitamos ser acompañados. Vuelvo a hablar que a veces hablo de paternalismo, ¿no? Yo creo que todos necesitamos ser acompañados en la vida, pues dejarla sola con 16 años en estas circunstancias, pues me parece de una especial gravedad. Hay otro punto que es la lista de objetores. No sé si consideráis que esta lista de objetores tiene un claro señalamiento político o si debería existir, ¿no? ¿O no? Si quieres dar la No. visión Bueno, jurídica y luego no, yo ya la visión la práctica. claro, no, la visión jurídica depende en qué plano nos situemos, ¿no? Si nos vamos al punto de vista de lo que dice la ley positiva vigente, ¿no? Establece que tiene que haber un registro de objetores. Lo que pasa es que a mí me gustaría ahí hacer dos comentarios adicionales. El primero es pensar en lo que significa realmente la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia, eh, porque yo creo que aquí no estamos realmente ante un supuesto de objeción, sino algo distinto y más noble. La objeción de conciencia es la, el imperativo de la conciencia que te impide cumplir un mandato legal, pero hay un prius, y es que el mandato legal es en sí mismo justo. Lo que pasa es que la conciencia no es justa. Aquí lo que estamos hablando es que la ley impone a los médicos el realizar una conducta que es contraria a la práctica médica, a la deontología médica, y entonces el médico lo que dice es que por su propia condición rechaza participar de eso, que no es exactamente lo mismo, porque la imposición legal es en sí misma injusta. Es injusta respecto de la vida del no nacido, es injusta respecto del conjunto de la sociedad, pero es también muy injusta respecto de cómo se autoconcibe la profesión médica, ¿no? Cuando alguien estudia medicina, en principio es porque quiere curar. Ahora le están diciendo, no, es que la medicina no va de curar, va de seleccionar quién merece vivir y quién no. ¿No? Está la imposición de la obligación de practicar abortos, de la misma manera que la imposición de la obligación de practicar la eutanasia, cambia radicalmente el modo en que se entiende la profesión médica. Y eso es una intromisión del Estado en algo que no le corresponde, que debe ser enérgicamente rechazado por los médicos. Primera parte. Y luego, desde el punto de vista práctico, claro, es esta imposición, ¿qué es lo que está buscando? Pues está buscando que los médicos se acomoden a los dictados del poder. Eh, la verdad es que el estudiar medicina a mí me parece que es una cosa heroica porque se necesita una nota muy alta para entrar en la facultad, son muchos años de estudio, después el MIR, y después de 10, 12 años de estudio uno se encuentra que no tiene nada y empieza en una situación de guardias, de tal, con una inestabilidad y una precariedad grande. Y claro, precisamente cuando uno está en una situación precaria que intenta estabilizarse, el decir, bueno, señálate y di que no quieres hacer algunas cosas que el hospital va a estar obligado a realizar, pues puede generar miedo. Porque un gerente de hospital que no preste especialmente atención a las consideraciones éticas o humanas va a decir, hombre, si yo tengo obligación de realizar esta práctica y tengo médicos que no la hacen, tengo un problema. Pues tengo digamos, me es mucho más cómodo
tener médicos que sí la vayan a practicar, porque así no tengo que buscar sustitutos y ya está. Por lo tanto, está condicionando la selección de los profesionales sanitarios. Y vuelvo atrás. Precisamente después de tanto estudio y con necesidad de salir de la precariedad, es decir, si cumples con lo que tiene que ser un médico, vas a tener problemas o vas a tener más difícil estabilizarte laboralmente, pues yo creo que no es un registro de objetores, sino que es una, digamos, imposición disuasoria para acabar con el rechazo de los médicos a esto. Y ya lo último, deberíamos plantearnos, ¿por qué se impone esto? ¿Por qué se quiere hacer? Y debería hacernos pensar que haya bastantes comunidades autónomas, afortunadamente, en las que prácticamente ningún médico quiere ¿no? realizar abortos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué los médicos, más allá de sus convicciones religiosas, en la medida en que saben lo que está sucediendo, lo rechazan? Y eso, en lugar de ser un argumento para poner en la mesa y decir, oye, pues vamos a replantear lo que está sucediendo, la respuesta legislativa es, no, tenemos que pasar el poder del Estado como una pisonadora sobre la conciencia moral y profesional del médico. Sí, bueno, pues lo ha explicado también, qué maravilla. Pero bueno, yo sí, repasar el concepto el código deontológico, que bueno, para los que no sepan lo que es, para mí es como el libro de instrucciones de cómo ser un buen médico, ¿no? Y también se lo digo a los alumnos, digo, mira, aquí esto es las instrucciones para practicar bien la medicina. Está recogido el derecho a la objeción de conciencia, por supuesto, y además, incluso, aunque haya, lo que ha explicado muy bien, ¿no? Aunque haya una norma o una ley, si tú por razones de conciencia no quieres realizar una práctica concreta, puedes objetar y tienes ese derecho a la objeción de conciencia. Añadir, pues ya con un componente un poco más emocional, ¿no? Todo lo que vivimos los médicos, en especial quien practicaría esa intervención quirúrgica sería el ginecólogo, pues eso, pasamos muchas horas de estudio, muchos sufrimientos con el MIR, muchas guardias, entonces vivir un poco esa dicotomía de ahora defiendo la vida porque estoy luchando en este parto para que este niño nazca bien y no sufra y no tenga no sé qué lesión por el parto, pero ahora cambio y estoy en turno de practicar abortos y me dedico a, pues a fragmentar fetos para que salgan tal, aunque estuvieran vivos, ¿no? Y sanos, ¿no? Entonces, vivir esa dualidad, por eso no hay tantos médicos en los hospitales públicos que practiquen abortos, porque no estamos diseñados para ello, estamos diseñados para curar, para acompañar, para consolar. No estamos diseñados los médicos por vocación para quitar la vida. Es que no estamos diseñados para eso. Estamos de hecho, para, sería la inversa, ¿no? sería efectivamente, estamos diseñados para salvar la vida, ¿no? Entonces, un poco en esa línea, pues lo práctico quizás sería decir, oye, pues el que quiera practicar abortos, pues que los haga. Es como si dices, quiero que todos los ginecólogos de un servicio de un hospital público practiquen reproducción asistida, sean expertos en reproducción asistida o sean expertos en ginecología oncológica, en operar tumores. No, generalmente se dividen por especialidades y eso hace que la calidad asistencial sea mejor en áreas específicas. Pues oiga, hagan ustedes lo mismo con esto, es decir, y a los demás déjenos practicar la medicina en la que creemos. Y luego es que está muy empapado de ideología. Os voy a poner un caso práctico que me contó ayer una persona que acompañaba a una mujer a la consulta y ella estaba dudando sobre si seguir o no con su embarazo, estaba en un riesgo de aborto. Y le dice a su ginecóloga, mira, no, le dice la ginecóloga, tu hijo viene enfermo. Y dice ella, bueno, pues estoy dudando si seguir adelante o no. Y dice, pero no, quiero saber alternativas. Y dice, pues no tienes muchas alternativas, porque si no quieres tener un monstruo, tu alternativa es el aborto. Y ella dice, entonces usted, que es mi ginecóloga, me practicará el aborto. Y dice, no, yo no hago eso. Entonces, o sea, es que esto es la realidad de nuestras consultas. Es decir, sí, por supuesto estoy a favor del aborto, pero yo no te lo voy a hacer. ¿Vale? Es que esta es la ideología y es la ideología de cuando están discutiendo esto políticamente, pero ¿alguien sabe de lo que estamos hablando? ¿De lo que es el aborto? Cuando incluso ginecólogos que ideológicamente están a favor del aborto, les cuesta estar en quirófano de abortos, de practicar abortos, porque no estamos diseñados para esto.
¿no? Entonces, el que quiera hacerlo por motivos económicos, ideológicos, pues que lo haga, pero dejémonos a los demás hacer la medicina en la que creemos, ¿no? Y sobre todo, proteger a las mujeres de esto que sabemos que les va a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una solución práctica. Además, surge... no hay una necesidad real, ¿no? El otro día también hablaba con una persona que es jefe de servicio en un sitio donde no se practican abortos en hospitales públicos, y dice, si es que el sistema está diseñado, la mujer solicita su realización de aborto, hay una canalización, trabajador social, y el centro de abortos. Y ya está, y van, igual que uno quiere irse a operar allá o se le deriva a operar allá porque el especialista está operando en ese hospital, ¿no? Y centros de referencia. Y nosotros no hemos pedido nada, los médicos, yo jefe de servicio de ginecología, no hemos pedido esto. O sea, porque no hay una necesidad ni real de salud de la mujer, ni organizativa. No hay una necesidad real, más allá de promocionar algo por pura ideología. Sí, yo, a ver, todo lo que han dicho aquí mis compañeros, primero pienso que hay una objeción de ciencia. Primero de ciencia, como bien decían, en la profesión médica es para curar o aliviar o consolar. Y aquí se introduce un cuarto elemento, que es eliminar la vida humana. Esto es objeción de ciencia. A mí no me han enseñado a eliminar, me han enseñado a curar. Y luego objeción de conciencia, ¿no? Porque además la conciencia es un derecho humano fundamental, la libertad de conciencia. Entonces, yo no tengo que inscribir en un registro para poder ejercitar un derecho fundamental, ¿no? Además, la ley, esa 2023, artículo 19, dice algo. Dicho registro, dice, es a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación. Si es así, usted haga el registro de quienes quieren abortar. O sea, si es para efectos organizativos y para adecuada gestión de la prestación, haga usted la lista de los que, bueno, sí se apuntan a esto, ¿no? Pero no justo al revés. O sea, los que ejercen un derecho fundamental es, para ejercer un derecho fundamental tienes que apuntarte. Es un contrasentido, ¿no? Y luego, como decían, aunque hay también la ley, medidas organizativas necesarias para garantizar la no discriminación tanto de los profesionales no objetores como objetores. Bueno, esto el papel lo aguanta todo. Pero claro, cuando un ginecólogo pues, no quiere hacer determinadas prácticas, como otros médicos en los enfermos en fase terminal, pues bien, esto está bien, pero ya sabemos luego las cosas cómo funcionan y qué es lo que se tiene en cuenta, ¿no? Y quisiera terminar con un elemento. Habla de la objeción de conciencia individual, pero no se habla de la objeción del instituto sanitario donde se da esto, ¿no? Por ejemplo, un hospital católico, pues bien, pueden objetar los que trabajan allí, bien, pero es que la ley dice, bueno, ellos podrán objetar, pero no la institución. O sea, usted en su servicio tiene que haber alguien que lo pueda prestar. Entonces también, a ver, las instituciones tienen también un ideario y esta ley violenta ese ideario. Digo, a ver, yo tengo un hospital católico que es un lugar de vida, de cuidado, por tanto, esto no entra en mi ideario, no se me puede obligar a que si todos los profesionales sanitarios están en contra, pero en cambio se pide que el centro esto lo pueda prever según esta ley 2023, ¿no? O sea, por tanto, aquí hay una objeción de ciencia, una objeción de conciencia y también un respeto al ideario de los centros donde se practica la sanidad. Cogiendo el hilo de todo esto, no sé si hemos renunciado como sociedad a defender lo correcto. Bueno, yo decía antes, yo creo que he leído las últimas encuestas, creo que el 80% de los españoles se declaran a favor de cómo está regulada en la actualidad, ¿no? Entonces, sabemos que en la actualidad la ley esta de 2010 establecía una ley de plazos, ¿eh? El aborto es libre hasta la semana 14, hasta la semana 22 con ciertos supuestos de riesgo de la madre o de riesgo del feto y hasta término del parto si es incompatible con la vida, ¿no? Entonces, yo ciertamente me da la sensación de que es una cuestión que ya ha entrado en la sociedad, que la sociedad en este aspecto está un tanto conformista en esta cuestión y que son muy pocos o relativamente pocos los que, bueno, apuestan por la vida, ¿no? Bueno, entonces también es verdad, si se me permite acudir a aspectos bíblicos, pues en la Biblia también siempre aparece que
pues que la vida surge siempre de los grupos pequeños, ¿eh? El pueblo de Israel era pequeño respecto a todos los pueblos de alrededor, incluso había pruebas y decía el Señor, bueno, quítame gente porque sois demasiados, ¿no? Entonces, bien, pienso que lamentablemente esto que tiene que ser algo, pues una sociedad, como digo, envejecida como somos nosotros, que tiene muchísimos recursos para ayudar a la mujer gestante, ¿no? Pues que opte por decir, bueno, dejémoslo estar así, no me hables de si hay o no hay vida. Aquí tenemos pues una ginecóloga que podrá explicar perfectamente cómo desde la concepción aparece un ser distinto, con una carga genética distinta a la de su madre, que el mismo ser autodirige su desarrollo, es decir, darnos cuenta que hay una vida distinta. Alguien dice, pero eso no es un ser humano. Y si no es un ser humano, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? ¿Que es un animal? ¿Qué es? ¿No? Entonces, bueno, cuando a veces tampoco queremos, no sé, ver lo evidente, eh, queremos pues ver lo que nosotros queremos ver, ¿no? Pues estamos en esta situación. Yo pienso que este poder proclamar con verdad, también con respeto, ¿no? Siempre con respeto, pero con verdad, con insistencia, con constancia, pues una verdad sobre la vida, y decir a estas madres que pueden estar en situaciones de dificultad, mira, hay camino, pienso que es el mensaje que tenemos que transmitir y luego poner tantas asociaciones y tantos elementos que hay para ayudar y ojalá las administraciones se implicaran más, porque también en ese aspecto la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, también los servicios sociales están transferidos, pues, y aquí hay mucha desigualdad entre las diversas comunidades autónomas, ¿no? Ojalá las instituciones públicas fueran conscientes que merece la pena apostar por la vida y merece la pena invertir tantísimos recursos que se pueden hacer para que las mujeres con un embarazo en situación de dificultad o imprevisto puedan vivirlo con una situación gozosa y positiva para su vida. Vamos a terminar esta mesa, este coloquio, Nos hemos si os quedado parece con bien, las ganas. con Sí. alguna idea, ¿no? Que se os haya quedado quizás sin matizar o sin decir, que queráis compartir, ¿no? Con todos. No sé si se os ha quedado alguna idea. Bueno, para terminar un poco esta última idea de si todavía hay esperanza, ¿no? Que es un poco el mensaje que hay que transmitir en positivo, partir de una idea que ha mencionado antes don Mario, y es que el intentar separar la reproducción del cuerpo de la mujer, eso es algo que está impregnando la sociedad y a las mujeres, ¿no? Ese falso empoderamiento, tal, porque realmente la reproducción, ¿no? y la fisiología de la mujer, más allá de ser una esclavitud, es algo liberador. Es que es todo lo contrario, lo que nos hace es tener un plus, ¿no? y tener quizá más dignidad y más valor, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que trabajar muchísimo para que la mujer se vuelva a empoderar de verdad, porque se tiene que querer con su fisiología, y controlando su fisiología y conociendo su cuerpo, va a ser capaz de controlar su reproducción, sus deseos, su afectividad, sus emociones, sus relaciones con los hombres o con las mujeres. Ya no entro en eso porque ese sería otro tema. No, pero es verdad, o sea, quiero decir que hay que reconciliarse, las mujeres tienen que reconciliarse con su origen femenino, ¿no? Con su fisiología. Entonces, y empezar a respetar a la mujer desde ese origen, por supuesto. Y luego, respecto a las cifras, tal, vamos subiendo inevitablemente, cada vez hay más número de abortos, hemos llegado en 2024 a 106.000, 3.000 más que en 2023, y esto es una curva creciente. ¿Qué ocurre? En 2010, que además estuve yo allí subida en Sol, no se veía el asfalto de la cantidad de gente que salió a la calle. Luego, posteriormente ya, la gente se ha anestesiado un poco ante esta realidad del aborto, ¿no? Se ha anestesiado porque si no se habla de esto porque un político ha dicho una frase tal, o otro ha dicho tal, o porque lo están sacando ahora por el interés político que hay no dentro que sea, la gente no habla de esto. Oye, pero es que aún así seguía habiendo 100.000 abortos al año, ¿no? Entonces nos hemos anestesiado un poco ante esta realidad. En positivo, cada vez hay más centros que practican abortos en España, estamos ya alrededor de 230 abortorios en nuestro país. Bueno, abortorios algunos ya son públicos, o sea, en hospitales públicos. Cada vez hay más fundaciones de ayuda a la mujer, cada vez más. O sea, ante un mal o un daño siempre hay una respuesta positiva, y esto es España.
España es solidaria, España lucha por salir adelante y por apoyar en este caso a la mujer y a sus hijos. Y hay muchísimas, vamos, yo colaboro con muchas y hay veces que ya no doy abasto de dónde me llamas tú hoy. O sea, es decir, y esto es en positivo. Y por último, en positivo también, cada vez, aunque hay menos médicos con una formación ética y moral sólida, los que hay cada vez son más fuertes, ¿no? Lo que decía, esa minoría es verdad que cada vez somos menos, pero es que no sabéis las juventudes, los estudiantes de medicina, los residentes que tienen esa formación, con qué energía vienen, con qué ganas de hacer las cosas bien. Entonces, un mensaje súper positivo para que la sociedad confíe en sus médicos, porque aunque sea una minoría, vienen con mucha más energía de la que teníamos hace años. Yo quería terminar con una cosa que es una, en parte cuestionar algo que ha dicho don Mario y Sonsoles. Y es, eh, por supuesto que ¿no? hay una aceptación mayor. A mí me gustaría ver los datos de aceptación, cómo cambian cada vez que cambia la ley, porque las leyes tienen también una función pedagógica. Lo mismo con lo que decías, ¿no? En el año 2010, ¿cuánta gente estábamos en Sol? ¿Cuánta gente hay ahora? ¿Por qué? Pues porque yo creo que se ha planteado, no siempre de forma adecuada, las cosas. Eh, yo creo que es necesario trabajar para que los avances en defensa de la vida tengan una traducción institucional, de forma imaginativa, gradual, como sea. Pero eso es absolutamente necesario, porque en la medida en que se dé, primero, revierte parte del mal y segundo, ofrece resultados tangibles, esperanza eh, cercana para trasladar que merece la pena seguir luchando. Eh, no solo revierte parte del mal, sino que cada medida legislativa, por pequeña que pueda parecer, que defiende la vida, traslada a la sociedad la idea de que la vida merece la pena. Eh, en todas las grandes cuestiones en las que están partidas las sociedades occidentales en términos valorativos, cuando hay una ley que avanza en una determinada dirección, poco a poco va cambiando la mentalidad. Y por tanto decir que esto es una lucha que es humana, no política, a mí que en ocasiones ha caído en eso el movimiento pro vida, a mí me parece que es un error. Porque precisamente el origen del problema, aunque sea cultural, filosófico, cuando nos lo encontramos es cuando alguien lo lleva a la política. Y precisamente por eso tiene que tener respuesta también en el ámbito político e institucional. Eh, por eso sería un drama, más allá de los efectos prácticos, que se inscribiera el aborto en la Constitución. Por eso es un drama que ninguna comunidad autónoma sea capaz de regular un protocolo en el que mejore la información que se da a la mujer embarazada en una situación de crisis. Por eso es un drama cuando hay una alternancia política y no se toca nada de la ley. Y si eso es un drama, pues hay que trabajar pues justo por lo contrario, por lo que no es un drama, para que en las administraciones locales se puedan dar pasos en el ámbito de sus competencias, eh, que se vea que las normas valoran la vida y si hay alternancia política, que se den pasos con prudencia, graduales, de forma imaginativa, sin generar digamos, una guerra civil directamente, ¿no? Pero también eso, que se vea que hay posibilidad de revertir en el plano legislativo, porque eso afectará también a la aceptación social. Sí, yo, bien, brevemente, primero decir que todo ser humano, toda vida humana es un bien. La maternidad es un bien, es un bien siempre, ¿eh? Un tema que no ha salido, quizá ya no es el momento porque ya veo que han hecho señas para que ya esto termine. Habría que decir, y bueno, y también qué ocurre con el que ha contribuido a ese embarazo, ¿no? ¿Qué ocurre con el padre? ¿Qué ocurre? ¿El padre qué pinta en esto, ¿no? Y luego lo que se decía de la función pedagógica de la ley, que es algo muy aristotélico, muy platónico, de Platón, quiero decir, no de amor platónico, de Platón, pero es verdad que yo hoy en día me da la sensación que algunas legislaciones, o sea, en vez de partir de unos principios básicos y que a veces puede haber la tentación también de los partidos políticos de renunciar al debate de principios, lo que se hace es traducir a la ley la sociología. Por tanto, yo en esto, ¿qué voy a legislar? ¿A partir de los principios? No, hoy en día la gente ¿qué piensa? Pues eso lo legislo así. Y creo que en alguna ley sea esto, ¿no?
O sea, decir, bueno, pero ¿cuál es el bien? No, el bien no me interesa. Además, en esta sociedad de la posverdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿No? Entonces, yo digo, yo no voy a entrar en esas cuestiones que son fundamentales, pero algunos dicen son intrascendentes, ¿no? Yo voy a legislar conforme a una sociología donde haya, por así decirlo, un caladero de votos, ¿no? Entonces yo pienso también que regresar a unos principios, a unos planteamientos que ayuden precisamente también bueno, a tener esa función pedagógica de una ley de qué es realizar lo bueno, qué es realizar lo que hace una persona grande, qué es realizar lo que hace una sociedad realmente humana y realmente progresista y realmente con futuro. Creo que es algo muy importante para que haya una reflexión seria y sólida en muchos estamentos en nuestra sociedad. Pues muchas gracias, don Mario, Sonsoles, Pablo, por estar hoy con nosotros aquí en el debate hablando de este tema tan importante y tan trascendental para nuestra sociedad como es esta defensa de la vida. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a Vosotros, vosotros. gracias.